El vacío, por Joe Dispenza. El día que reconocí la razón principal de mi infelicidad, también vi que necesitaba el mundo exterior para recordar quién era yo. Mi identidad se había convertido en la gente con la que hablaba, en las ciudades que visitaba, en aquello que hacía mientras viajaba y en las experiencias que necesitaba para reafirmarme como esa persona llamada Joe Dispenza. Y cuando no estaba cerca de nadie que me ayudara a recordar esa personalidad que el mundo conocía como mía, ya no estaba seguro de quién era. Vi que toda mi felicidad no era sino una reacción a los estímulos del mundo exterior que me hacían sentir de un cierto modo. Comprendí que era adicto a mi entorno y que dependía de los estímulos externos para alimentar mi adicción emocional. Fue un momento muy especial. He oído millares de veces que la felicidad viene de adentro, pero nunca lo había visto con tanta claridad. Aquel día, mientras estaba sentado en el sofá de mi hogar, al mirar por la ventana me vino una imagen a la cabeza. Vi mis dos manos, una por encima de la otra, separadas por un vacío. La mano de encima representa la imagen que yo proyectaba al exterior, y la de debajo, como yo sabía que era por dentro. Al reflexionar en mí, descubrí que los seres humanos vivimos en una dualidad, como dos entidades distintas, quien aparentamos ser y quién somos en realidad. Quien aparentamos ser es la fachada que proyectamos al mundo. Este yo es todo cuanto hacemos para dar una imagen en particular y para presentar a los demás una realidad exterior coherente. Este primer aspecto del yo es una capa de cómo queremos que los demás nos vean. Quien somos en realidad, representando por la mano de debajo, es cómo nos sentimos por dentro, sobre todo cuando no estamos distraídos con el mundo exterior. Es lo que sentimos usualmente cuando no estamos preocupados por la vida. Es lo que ocultamos sobre nosotros. Cuando memorizamos estados emocionales adictivos, como la culpabilidad, la vergüenza, la ira, el miedo, la ansiedad, los juicios, la depresión, el engreimiento o el odio, creamos un vacío entre quién aparentamos ser y quién somos en realidad. Lo primero es cómo queremos que los demás nos vean. Lo segundo es nuestro estado del ser cuando no estamos interactuando con las distintas experiencias, cosas y variedad de personas en diferentes momentos y lugares de nuestra vida. Si estamos sentados el tiempo suficiente sin hacer nada, empezamos a sentir algo, y ese algo es quien somos en realidad. Vamos acumulando una capa tras otra de distintas emociones que forman nuestra identidad. Para recordar quién creemos ser, tenemos que volver a crear las mismas experiencias para reafirmar nuestra personalidad y las emociones correspondientes. Como identidad, nos aferramos al mundo exterior al identificarnos con todo el mundo y con todo, para recordarnos a nosotros mismos la imagen que queremos proyectar al mundo. La imagen que damos se convierte en la fachada de la personalidad, que a su vez depende del mundo exterior para recordar quién es ella como alguien. Su identidad depende totalmente del entorno. La personalidad hace todo lo posible por ocultar lo que siente en realidad o para que esta sensación de vacío desaparezca. Poseo estos coches, conozco a esta persona, he viajado a estos lugares, puedo hacer estas actividades, he tenido estas experiencias, trabajo para esta compañía, estoy triunfando en la vida. Es quien creemos ser con relación a todo lo que nos rodea. Pero esto es distinto de quién somos, de lo que sentimos. Sin los estímulos de la realidad exterior,
de la vergüenza o la ira que nos provoca nuestro fracaso matrimonial, del miedo a la muerte y la incertidumbre que despierta en nosotros la vida en el más allá al perder a un ser querido o incluso a una mascota, de la ineptitud que experimentamos cuando nuestros padres esperan que seamos perfectos y triunfemos en la vida a toda costa, de la injusticia de haber crecido en unas circunstancias rayanas a la pobreza, de la preocupación que nos produce nuestro cuerpo al no encajar en los cánones de belleza de la sociedad. Esta clase de sentimientos son los que queremos ocultar. Esta persona es quien somos de verdad, el yo real que se escuda tras la imagen que damos. Como no podemos soportar mostrar este yo al mundo, fingimos ser otra persona. Creamos una serie de programas automáticos memorizados para ocultar nuestros aspectos vulnerables. Mentimos sobre quién somos porque sabemos que los convencionalismos sociales no admiten esta clase de personas. Es ese nadie, la persona que dudamos que los demás quieran y acepten. En lugar de dejar que el mundo nos conozca tal como somos, nos amoldamos y adaptamos, porque todos sabemos lo que les ocurre a las personas que parecen ser distintas del resto. El mundo es complejo y aterrador, pero si perteneces a un grupo parece menos horrible y mucho más simple. Entonces eliges tu grupo, eliges tu veneno. Al final te quedas con esa identidad, te acostumbras a ella, o al menos es lo que quieres creer. Esta inseguridad va unida a un montón de dudas. Te haces muchas preguntas. ¿Es esta la persona que soy? ¿Es la que quiero realmente ser? Pero es mucho más fácil ignorarlas que responderlas. Las vivencias definen nuestra identidad y nos mantienen ocupados para evadirnos de las emociones molestas. Todos hemos tenido en la juventud experiencias traumáticas o difíciles que nos han marcado emocionalmente. Las emociones, producidas por determinados episodios de esta etapa de la vida, han ido creando capa a capa la persona en la que nos hemos convertido. Afrontémoslo. A todos nos han marcado episodios con una carga emocional. Mientras recordábamos la experiencia una y otra vez, el cuerpo empezó a revivirla de manera repetida con ese simple pensamiento. El período refractario de la emoción se alargó tanto que esta simple reacción emocional acabó transformándose en un estado de ánimo, después en un temperamento y por último en un rasgo de personalidad. En la juventud hacemos un montón de cosas que consiguen, por un tiempo, hacernos olvidar esas emociones antiguas y profundas, como si las metiéramos debajo de la alfombra. Es embriagador hacer nuevas amistades, viajar a lugares desconocidos, trabajar duramente para subir de categoría, aprender nuevas habilidades o practicar un nuevo deporte. Raras veces sospechamos que todas estas acciones están motivadas por los sentimientos que nos produjeron determinados episodios del pasado. Y así va pasando el tiempo y parece que esto funciona. Pero entre los 30 y los 40 ya tenemos la personalidad formada y hemos vivido prácticamente todo cuanto la vida puede ofrecernos. Por eso podemos prever los resultados de la mayoría de vivencias. Ya sabemos cómo nos harán sentir antes de que sucedan. Como hemos mantenido varias relaciones sentimentales, buenas o malas, hemos competido en el mundo de los negocios o forjado una carrera, hemos vivido pérdidas y triunfos, o sabemos lo que nos gusta y lo que detestamos, conocemos los matices de la vida. Al poder prever las emociones que seguramente sentiremos, decidimos si queremos vivir esta experiencia conocida, aunque todo esto tiene lugar en las profundidades del inconsciente. Pero aquí está el problema. Como podemos prever los sentimientos que nos producirán la mayoría de situaciones, ya sabemos que nos ayudarán a evadirnos de lo que sentimos por dentro. Pero al llegar a la madurez
ya no hay nada que nos haga olvidar del todo aquella sensación de vacío. Nos despertamos cada mañana y sentimos que todo sigue igual que siempre. El entorno, del que tanto dependemos para evadirnos de la pena, la culpa o el sufrimiento que nos carcome por dentro, ya no nos sirve. ¿Cómo podemos hacer desaparecer estos sentimientos? Sabemos que cuando las emociones producidas por el mundo exterior se acaban, volvemos a ser el mismo de siempre. Esto se conoce como crisis de los 40. Algunos intentan por todos los medios impedir que sus sentimientos enterrados salgan a la luz, volcándose todavía más en el exterior. Hay quienes se toman unas largas vacaciones, otros se inscriben para hacer otros contactos con amigos nuevos, otros recurren a la cirugía plástica, otros decoran y reforman su hogar. Todos estos intentos de hacer o probar algo nuevo para sentirnos mejor o distintos son inútiles, porque cuando la novedad pierde su encanto, seguimos atrapados en la misma identidad. Volvemos a quien somos realmente, es decir, la mano de abajo. Regresamos a la misma realidad en la que hemos estado viviendo durante años, para seguir recordando quién creemos ser como identidad. Pero cuantas más cosas hacemos, cuanto más compramos y consumimos, más patente se vuelve la sensación de quién somos realmente. Intentamos huir de esta sensación de vacío o evadirnos de cualquier emoción dolorosa porque nos incomoda demasiado. Por eso cuando la sensación se nos va de las manos, ponemos la televisión, navegamos por internet, llamamos a alguien, le enviamos un texto. En cuestión de segundos podemos cambiar de emociones un montón de veces. Nos morimos de risa con una comedia o un video. Después gritamos mirando un partido de fútbol, nos enojamos, asustamos viendo las noticias. Todos estos estímulos externos nos ayudan a olvidarnos de los sentimientos que nos acosan por dentro. Es en esta etapa de la vida cuando otras personas que no intentan huir de sus sentimientos se hacen algunas preguntas como ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿A dónde voy? ¿Para quién estoy haciendo todo esto? ¿Qué es Dios? ¿A dónde iré cuando me muera? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es el amor? ¿Me quiero? ¿Quiero a alguien más? Y así el alma empieza a despertar. El alma empieza a despertar y nos empuja a decir la verdad sobre quiénes somos en realidad. La mentira ha terminado. Si dependemos del entorno para recordar quiénes somos como alguien, ¿qué pasará cuando muera y el mundo desaparezca de mi vista y se desvanezca? ¿Sabes lo que se irá junto con él? El alguien, la identidad, la imagen, la personalidad, la mano de arriba, que se ha identificado con todos los elementos conocidos y previsibles de la vida, que era adicto al entorno. Puedes haber sido la persona más exitosa, popular o guapa, haber tenido todo el dinero que podías pedir, pero cuando tu vida llega a su fin y la realidad exterior se desvanece, todo lo de fuera ya no puede seguir definiéndote. Desaparece. Entonces te quedas solo con quien eres realmente, la mano de abajo, y no con quien aparentas ser. Cuando tu vida se acaba y ya no puedes depender del mundo exterior para que te defina, te quedas con aquel sentimiento que nunca intentaste resolver. En esta vida no habrás evolucionado como alma. Por ejemplo, si tuviste hace 50 años unas experiencias que te marcaron con un sentimiento de inseguridad o debilidad, y desde entonces te has sentido así, significa que dejaste de crecer emocionalmente hasta 50 años. El propósito del alma es aprender de la experiencia y adquirir sabiduría. Pero si te has quedado atrapado en una emoción, nunca aprendiste de la experiencia. No superaste esta emoción, ni la transformaste en conocimiento.
Mientras este sentimiento siga anclado en tu mente y tu cuerpo a aquellos episodios del pasado, no serás libre para pasar al futuro. Y si en tu vida actual surge una experiencia parecida, esta situación desencadenará la misma emoción y actuarás como la persona que eras hace 50 años. Así que tu alma te dice, escúchame atentamente, nada del exterior te hará feliz. Te estoy intentando avisar, pero si sigues participando en este juego, voy a dejar de hacerlo y volverás a dormirte. En este caso, te veré cuando tu vida se acabe. Siempre necesitas más y más. La mayoría de las personas que no saben cómo cambiar piensan, ¿cómo puedo hacer que este sentimiento desaparezca? Y cuando la novedad de acumular cosas nuevas pierde su encanto y ya no les funciona, ¿qué es lo que hacen? Buscan cosas de una mayor magnitud. Pasan al siguiente nivel y sus estrategias de evasión se convierten en adicciones. Este objeto exterior me producirá un cambio en mi interior y me hará sentir de maravilla. Sea cual sea la adicción, seguimos creyendo que algo externo eliminará ese molesto sentimiento interior. Por eso rechazamos lo que es desagradable o doloroso y buscamos lo que nos resulta agradable, cómodo o placentero. La mayoría de la gente lo hace porque no sabe cómo cambiar desde dentro. Solo están siguiendo su deseo innato de sentirse mejor e inconscientemente creen que su salvación se encuentra en el mundo exterior. Nunca les han explicado que usar el mundo exterior para cambiar el mundo interior solo empeora las cosas, solo agranda el vacío. Estamos poseídos por los objetos materiales y estas cosas refuerzan el ego que necesita el entorno para que le recuerde quién es. Si queremos que algo del exterior nos haga felices, no estamos siguiendo la ley cuántica. Estamos dependiendo de lo que fuera para cambiarlo de dentro. Si creemos que en cuanto tengamos el dinero para comprar más cosas seremos de lo más felices, lo estamos viendo al revés. Tenemos que sentirnos felices antes de que la abundancia aparezca en nuestra vida. El mayor vacío, la adicción emocional. Al pensar en este vacío seguramente te has dicho, claro que escondemos a los demás nuestros miedos, inseguridades, debilidades y el lado oscuro. Si les diéramos rienda suelta expresándolo, seguramente nadie se ocuparía de nosotros. Nos dejarían solos, cuidándonos de nosotros mismos. En cierto sentido es verdad, pero si queremos ser libres, debemos afrontar nuestro verdadero yo y sacar a la luz este lado oscuro de nuestra personalidad. No tienes que anunciar en el trabajo o en una reunión familiar, escúchenme, soy una mala persona, porque durante mucho tiempo les he guardado rencor a mis padres por haberle dedicado mucho tiempo a mi hermano pequeño, mientras yo sentía que a mí no me hacían caso. Por eso ahora soy una persona tan egoísta que necesita recibir atención y gratificaciones instantáneas para dejar de sentir que nadie me quiere y que no estoy a la altura de las circunstancias. En lugar de esto, en la privacidad de tu hogar y de tu propia mente, puedes intentar eliminar los aspectos negativos de tu yo y reemplazarlos por unas cualidades más positivas y productivas. O al menos, metafóricamente hablando, reducir mucho su papel para que aparezcan en escena solo de vez en cuando. No intentes analizar los episodios del pasado, validando las emociones memorizadas que ya forman parte de tu personalidad. Aunque las analices, no resolverás tus problemas mientras sigas atrapado en esas emociones. Observar la experiencia o revivir el episodio que creó el problema tan solo te hará volver a sentir las mismas antiguas emociones y te dará una razón para sentirte igual que siempre. Cuando intentas resolver tus problemas con el mismo estado mental que los creó, te limitas a analizarlos, disculpándote por no cambiar nunca. Es mejor que trates de desmemorizar las emociones que te limitan. Un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Es entonces cuando puedes observar objetivamente un episodio del pasado,
contemplarlo y ver quién estabas siendo, sin el filtro de esa emoción. Si intentas desmemorizar el estado emocional que te provocó o eliminarlo lo mejor posible, podrás vivir, pensar y actuar sin las limitaciones o las trabas de ese sentimiento. Si una persona superara su infelicidad y siguiese adelante con su vida, manteniendo una nueva relación sentimental, consiguiendo un nuevo trabajo, mudándose a otro lugar y haciendo nuevas amistades, al recordar aquel episodio del pasado, vería que fue el obstáculo que necesitaba para superar quién era y convertirse en otra persona. Su perspectiva cambiaría solo al ver que fue capaz de superar el problema. Reducir e incluso eliminar el vacío entre quién somos y quién aparentamos ser es seguramente el mayor reto de nuestra vida, tanto si lo llamamos vivir con autenticidad, superar nuestras propias limitaciones o lograr que los demás nos acepten tal como somos, es algo que la mayoría deseamos. El cambio, cerrar el espacio del vacío, debe empezar dentro de nosotros. Sin embargo, solemos cambiar solo cuando nos enfrentamos a una crisis, un trauma o alguna clase de diagnóstico deprimente. Esta crisis suele venir en forma de un reto físico, emocional, espiritual o económico. Advierte que en todos esos casos hemos perdido algo. ¿Por qué esperar a que un trauma o una pérdida te hagan perder el equilibrio por el estado emocional negativo que te producen? Cuando te ocurre un desastre tienes que ocuparte de él. No puedes seguir encargándote de tus negocios como si nada, cuando estás hecho trizas, como dice la expresión. En esos momentos tan críticos, cuando ya estamos hartísimos de que las circunstancias nos hagan sufrir, exclamamos: esto no puede seguir así. No me importa lo que me cueste o cómo me sentiré. No me importa cuánto tarde, no me importa lo que esté ocurriendo en mi vida, voy a cambiar, tengo que hacerlo. Podemos aprender y cambiar en un estado de pena y sufrimiento o hacerlo en un estado de alegría e inspiración. No es necesario esperar a sentirnos tan mal que nos veamos obligados a cambiar. Efectos secundarios de cerrar el vacío. Una de las habilidades más importantes que necesitamos adquirir para crecer interiormente es la autoconciencia o autoobservación. Cuando medites, observarás el estado emocional negativo que tanto te ha impactado en tu vida. Reconocerás el principal estado de tu personalidad que motiva tus pensamientos y conductas para conocer íntimamente todos tus matices. Con el tiempo, usarás este poder de la observación para desmemorizar ese estado emocional negativo. Así entregarás esta emoción a una mente superior, cerrando el vacío entre quién eres y la imagen que has estado dando al mundo. Imagínate de pie en una habitación empujando con los brazos extendidos las dos paredes opuestas. ¿Tienes una idea de la energía que gastarías si intentaras evitar que las dos paredes te aplastaran? En lugar de hacerlo, ¿qué pasaría si las soltaras, dieras un par de pasos hacia adelante, salieras de esa habitación y entraras en otra totalmente nueva? ¿Qué pasaría con la habitación que has dejado atrás? Las paredes se han juntado tanto que ni siquiera puedes volver a entrar. El vacío se ha cerrado y las paredes separadas de ti se han unificado. ¿Y a dónde irá a parar toda esa energía que estuviste gastando? La física afirma que la energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Eso es exactamente lo que te pasará cuando llegues a un punto en que ningún pensamiento, emoción o conducta subconsciente te pase desapercibida. También lo puedes ver de esta forma. Entrarás en el sistema operativo del subconsciente y te llevarás toda la información y las instrucciones a tu mente consciente para ver dónde están esos deseos irreprimibles y esas tendencias que han estado controlando tu vida. Te vuelves consciente de tu parte inconsciente. Cuando rompemos estas cadenas, liberamos el cuerpo.
Ya no sigue siendo la mente viviendo en el pasado día tras día. Cuando liberamos el cuerpo emocionalmente, cerramos el vacío. Y cuando cerramos el vacío, liberamos la energía que estábamos gastando para producirlo. Esta energía es la materia prima con la que podemos crear una nueva vida. Otro efecto secundario de romper los vínculos que te atan a tus adicciones emocionales es que esta energía liberada equivale a tomarte una saludable dosis de un elixir maravilloso. Además de estar lleno de energía, sientes algo que no experimentabas desde hace mucho tiempo: dicha. Cuando liberas el cuerpo de las cadenas de una dependencia emocional, te sientes animado e inspirado. Ten en cuenta que no basta con advertir cómo has estado pensando, sintiendo y actuando. En la meditación tienes que ser más activo. También debes decirte la verdad. Sé sincero y revela lo que has estado ocultando en ese rincón oscuro del vacío. Sácalo a plena luz del día. Y cuando veas lo que te has estado haciendo a ti mismo, tendrás que contemplar ese desastre y decir: esto ya no me beneficia para nada, ya no me sirve. Esto no es quererse, y decidir entonces ser libre. Cuando estamos envueltos en nuestro viejo modo de pensar y en nuestras conductas y percepciones habituales, nos resulta imposible encontrar una solución para los problemas arraigados en el pasado. Y estos problemas, en realidad experiencias, producen emociones de un gran poder energético. En cuanto renunciamos a ellas, sentimos que se libera una gran cantidad de energía y la realidad vuelve a organizarse como por arte de magia. Al dejar atrás el pasado, empezamos a divisar el futuro. Piensa en cuánta energía creativa te está consumiendo la culpabilidad, los juicios, el miedo o la ansiedad que te causan las personas y experiencias del pasado. Imagínate cuántas cosas positivas más podrías hacer si transformaras la energía destructiva en energía productiva. Contempla lo que podrías alcanzar si en lugar de centrarte en sobrevivir, una emoción egoísta, intentaras generar intenciones positivas, una emoción altruista. Meditar te ayudará a eliminar algunas de las capas, a sacarte algunas máscaras que te has puesto. Ambas cosas impedían que esta inteligencia superior fluyera dentro de ti. Al sacar estas capas te vuelves transparente. Lo eres cuando la imagen que das al mundo es la de quien eres de verdad. Y cuando vivas de este modo sentirás un estado de gratitud o una gran dicha, que es en realidad nuestro estado natural del ser. Y entonces empezarás a dejar atrás el pasado para divisar el futuro. A medida que apartas los velos que le impiden a esta inteligencia fluir dentro de ti, te vuelves más como ella. Te vuelves más afectuoso, más generoso, más consciente, más resuelto, porque esta es su mente y el vacío se cierra. En este punto te sientes feliz y completo. Ya no dependes del mundo exterior para que te defina. Las emociones elevadas que sientes son incondicionales. Nadie ni nada pueden hacerte sentir así. Eres feliz y quien eres es simplemente lo que te inspira a hacerlo. Ya no sigues viviendo en un estado de carencia o de deseo. Y lo más curioso es que cuando ya no necesitas nada, ni quieres nada, es cuando puedes empezar a hacer que las cosas se manifiesten de manera natural. La mayoría de la gente, cuando intenta crear algo, lo hace en un estado de carencia, de baja autoestima, de separación, o sintiendo alguna otra clase de emoción limitadora, en lugar de hacerlo en un estado de gratitud, entusiasmo o plenitud. Es entonces cuando el campo cuántico te responde mejor. Todo ese proceso empieza reconociendo que existe este vacío en ti y meditando sobre los principales estados emocionales negativos de tu personalidad que lo han creado. A no ser que estés preparado para observarte atentamente y analizar tus inclinaciones con sinceridad y bondad, sin maltratarte por tus defectos,
estarás siempre envuelto en algún episodio del pasado y en las emociones negativas que te causó. Obsérvalas, entiéndelas, suéltalas y crea algo nuevo con la energía que liberas al separar de tu cuerpo la mente y entregársela al campo.